Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. ¿Sabéis del revuelo que se ha montado tras las declaraciones de Laporta ayer en la rueda de prensa asegurando que el Madrid era el equipo del régimen? Algo que yo creo que era tan evidente que yo no acabo de entender por qué se ha armado tanto revuelo. Me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque el madridismo ha ardido, ¿no? Ha ardido con este tema y, bueno, pues ha sido famoso el vídeo, ¿no? Que ha lanzado Real Madrid Televisión. Acordaros que los contenidos de Real Madrid Televisión los hace la productora de Manu Carreño, ya vamos entendiendo algo, ¿verdad? Y que, lógicamente, es un contenido en el que se manipula y se tergiversa la historia y la realidad de lo que ocurrió en aquellos años de una manera que es bochornosa, triste y muy lamentable. Pero bueno, es lo que tenemos con Real Madrid Televisión, ya sabéis, los que llamaban la Liga de Negreira, aquel día porque le anularon un gol en fuera de juego a Asensio, ¿no? En el clásico contra el Barça. Me imagino que acostumbrados a que esos goles en fuera de juego siempre se le concedieran al Real Madrid, ¿no? Bueno, yo quiero que hoy escuchéis el vídeo, nunca lo digo, o casi nunca lo pido que lo escuchéis entero, pero yo creo que hoy es necesario que se escuche entero para entender todo el contexto y todo lo que ocurrió en aquella época que vamos ahora a comentar, ¿no? Lo primero que quiero decir es que a mí me hace gracia, ¿no?, que el madridismo renuncia a toda su historia siempre, ¿no? Ya sabéis que incluso nunca jamás se hable de sus fundadores, que fueron dos catalanes, ¿no? Los hermanos Juan y Carlos Padrós. Es curioso, ¿no? Nunca hablan de ello, ¿no? Lo tienen escondido, ¿no? Y simplemente eran dos catalanes que nacieron en Barcelona y que luego se trasladaron a Madrid porque su familia eran propietarios de un comercio textil, ¿no? Que tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, se me entiende que fueran catalanes, ¿no? Pero bueno, es una cosa tremenda el tema del Madrid, ¿no? Y bueno, y es de todos conocidos que era el equipo del régimen y no pasa nada, a ver si me explico, si nadie va a criticarles por eso. Yo nunca jamás le he faltado el respeto a ningún madridista ni le he dicho nada porque eso ocurriera, porque entiendo que también fue motivo de las circunstancias, de la situación que había y que el Madrid estaba por allí, estaba en Madrid, estaba en la capital, y bueno, pues digámoslo así, la ola del franquismo lo acogió en su seno, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, y no hay ni por qué sentirse orgulloso de eso, ni por qué lo contrario, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Vale. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa, que es este vídeo que saca Real Madrid Televisión diciendo a bombo y platillo quién fue el equipo del régimen, ¿no? Realmente como poniendo en duda que lo fuera el Madrid, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso porque yo ya creo que solo falta que algún día pues nos discutan que la camiseta del Madrid es blanca, nos dirán que es verde o que es azul, no sé de qué nos querrán convencer, o imaginaros lo absurdo que sería que dentro de unos años, porque nos comprara un jeque árabe o porque nos comprara una empresa americana, un millonario americano, pues fuéramos nosotros aquí a negar que el Barça fue un club catalanista o que fue un club independentista o que se utilizaron esteladas en el Camp Nou, no sé, sería un absurdo completamente, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, el tema es que sacan este vídeo ayer, que tanto bombo y platillo ha dado en todas las redes, y es un vídeo en el que, por supuesto, se tergiversa y se manipula la realidad a unos niveles, vuelvo a repetir, que debería el Colegio de Periodismo o las facultades de periodismo de España utilizar este vídeo, y seguro que alguno lo hará, estoy segurísimo, para enseñar a los estudiantes de periodismo lo que es la manipulación y la tergiversación, ¿no? Porque es un vídeo digno de estudio, ¿no? Empieza el vídeo queriendo demostrar, ¿no?, que el Barça era el club del régimen y no el Real Madrid, sacando unas imágenes de la inauguración del Camp Nou en 1957, y en estas imágenes, pues, bueno, pues sale algún ministro franquista, lógicamente, inaugurando el campo, ¿no? El Camp Nou, no sé quién quería que lo inaugurara, ¿no? En esa época, me explico, o sea, es una cosa un poco surrealista, no lo iba a inaugurar, yo qué sé, no iban a prohibir a la dictadura estar en la inauguración, ¿no? Cuando bastantes problemas tuvo ya el Barça para construir el campo y para que le concedieran todas las licencias, ¿no? Que eso es otra historia, se podía hacer un vídeo solamente de eso, ¿no? Pero a mí lo que me hace gracia es que sacan el Camp Nou, además un vídeo del nodo, ¿no? Del nodo. O sea, imaginaros que ya Real Madrid Televisión te pone como ejemplo de que el Barça era el club del régimen un vídeo del nodo que estaba hecho por los censores franquistas, ¿no? Y era propaganda franquista. Bueno, eso ya aparte, ¿no? Pero bueno, sale el Camp Nou fue inaugurado por el ministro general franquista José Solís Ruiz. Lógicamente, no iba a ser inaugurado
por yo que sé, por una catalana allí, no sé, o por un catalán allí, ¿me explico? O sea, ¿quién iba a ir a una inauguración? Pues los miembros de la dictadura, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto explicarlo ya no tiene ninguna... Es que no tiene ni sentido tener que explicar esto, ¿no? Es una cosa que no puedo comprender, ¿no? Y entonces ponen unas imágenes del nodo con la inauguración del Camp Nou y dicen, se inaugura el estadio del Club de Fútbol de Barcelona. ¿Por qué no dicen Fútbol Club Barcelona? Eso no lo explica Manu Carreño, digo, Real Madrid Televisión, en el vídeo. Porque la dictadura franquista no permitía al Barça llamarse Fútbol Club Barcelona. Querían que fuera un nombre más castellano y tenía que ser Club de Fútbol de Barcelona. Por eso hay muchos escudos antiguos del Barça que pone las iniciales CFB, no FCB, Fútbol Club Barcelona. Eso no lo explican, se les olvidó. Se les olvidó a los que hicieron el vídeo ese pequeño detalle. Y de por qué, por ejemplo, en la inauguración del Camp Nou se oye en 2 ocasiones, además en el vídeo este que pone Real Madrid Televisión, vídeo del nodo, vuelvo a repetir, cogido del nodo, se oye 2 veces el himno de España. El himno de España en el Camp Nou, como que suena raro, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente era el gobierno franquista. Pero lo que no cuentan es por qué no se pone el himno del Barça. Porque el himno del Barça estaba prohibido en aquella época por la dictadura franquista en el Camp Nou, porque estaba en catalán. Por supuesto, ya hablar del himno de Cataluña, por supuesto ya ni hablamos de eso, ¿no? Que por supuesto tampoco suena en la inauguración del Camp Nou, pero bueno, el himno de España lo podemos entender porque estábamos en una dictadura franquista en la que ellos imponían todas sus normas, pero ¿por qué no suena el himno del Barça? Vuelvo a repetir, porque estaba en catalán y estaba prohibido, eso se les olvidó comentarlo, tan franquista que era el Barça y tan equipo del régimen que dice Real Madrid Televisión que era el Barça, y tenían hasta prohibido el himno porque era en catalán. Es gracioso, ¿no? Es que es muy gracioso esto, ¿no? Bueno, se pone 2 veces el himno de España y se destaca la fusión de los colores azulgrana con el rojigualda de la bandera española, algo que seguro que les hacía mucha ilusión a los catalanes de aquella época, ¿no? Imaginaros, ¿no? Imaginaros. Pero bueno. Luego comentan, el Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes al caudillo. Y luego también comentan, el Barcelona le nombró socio de honor en 1965 y el Barcelona le condecoró en 3 ocasiones. Sí, claro. ¿Os explico lo que es una dictadura o no hace falta a gente que se supone que ha estudiado periodismo y que tiene cierto nivel intelectual? Porque si tengo que explicar por qué el Barça le nombró socio de honor o le otorgó insignias de oro al caudillo, que era un dictador en una dictadura, valga la redundancia, quizás ya es que... Bueno, luego de todas maneras lo explicaremos por si hay alguno que no lo entiende, ¿no? Que no entiende lo que es una dictadura y que no entiende lo que es una imposición, además, por decreto, que es lo que había y que además así lo reconoce el Marca. Luego lo vamos a repasar. Por eso digo que es importante que os quedéis hasta el final, porque tiene todo mucha amiga, ¿no? Luego comenta este vídeo, el Barcelona fue salvado 3 veces de la quiebra, con 3 recalificaciones, y luego salen imágenes de jugadores del Barça haciendo el saludo fascista. ¿Sabes? O sea, imaginaros, obligaban al Barça al himno español, obligaban al Barça o sea, prohibían al Barça no cantar su himno en catalán. Y hacían el saludo fascistas como se hacía en los colegios y como se hacía en todas partes, porque era una imposición de la dictadura franquista. ¿Y esto qué quieren hacer con esas imágenes del Barça, de los jugadores del Barça haciendo el saludo franquista? ¿Que eran franquistas? ¿Que estaban apoyando al régimen? O sea, es bochornoso, es lamentable. Es de un nivel de manipulación y tergiversación que no había visto en mi vida, en serio os lo digo, Yo pensaba que ya lo había visto todo, pero ya lo de este vídeo ha superado todo lo visto hasta ahora, ¿no? Luego sigue, el Barcelona ganó 8 ligas y 9 copas, que dicen el Barcelona, no dicen el Barça, que eso es catalán, eso es prohibido. El Barcelona ganó 8 ligas y 9 copas del Generalísimo. Con el Madrid, con el Generalísimo, el Madrid tardó 15 años en ganar la liga. Estos datos son totalmente tergiversados, ¿no? Ahora lo explicaré, ¿no? O luego un poco más tarde, ¿no? Como queráis, ¿no? Porque, hombre, claro que el Madrid tardó 15 años en ganar la Liga, porque el Madrid, antes de que llegara la dictadura, no era nadie. Es que ya os lo he contado en algún vídeo. El Barça era el primero en el palmarés de ligas, segundo el Athletic Club de Bilbao y tercero era el Real Madrid. No es que tardara 15 años en ganar la Liga porque se lo impidiera el franquismo, ¿no? Sino porque no eran nadie. No eran nadie. O sea, era un equipo normal y corriente que tenía menos ligas que el Barça y el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Con todos mis respetos hacia el Real Madrid, que yo no lo tengo ninguna falta de respeto, porque en aquella época no fuera nadie. A ver si me explico, ¿no? Pero es que era la realidad, ¿no?
De todas maneras, dice, el Barça ganó 8 ligas y 9 copas del Generalísimo, pero se les olvida decir que el Madrid ganó muchas más ligas, ¿no? Muchas más ligas en esa época. Pero luego lo vamos a hablar, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablarlo ahora mejor, ¿no? Porque en los 36 años de la dictadura franquista, el Real Madrid conquistó 14 ligas, el Atlético 7 y el Barça 8. O sea, el Barça ganó 8, sí. Se les olvidó el pequeño detalle a Real Madrid Televisión de que el Madrid conquistó 14, ¿no? Pero claro, es que esto también es un dato tergiversado, ¿no? Y manipulado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el franquismo no se acabó en el 75, como ponen en estos datos, ¿no? No se acabó en el 75. En el 75 empezó, sí, a haber una transición y luego hubo una democracia, se puso al rey Juan Carlos I de España, pero todos los estamentos a nivel político y por supuesto deportivo seguían dirigidos por franquistas. Ese es un pequeño detalle que se olvida cuando se tergiversan estos datos, ¿no? O sea, no se puede ver los datos desde el año de los 36 años de la dictadura franquista solamente, ¿no? Porque la dictadura franquista luego sigue muchos años con muchos franquistas en todos los estamentos deportivos y por supuesto políticos, ¿no? De este país, que luego acaban desapareciendo poco a poco, pero no de repente, ¿no? Y vuelvo a repetir, para mí no se acaba el franquismo en el deporte hasta que al final sale Plaza de presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ese presidente del Comité Técnico de Árbitros que dijo que mientras él fuera presidente, el Barça nunca ganaría la Liga, y lo cumplió, ¿no? Y eso fue a finales de los años 80. De hecho, el último año de la década de los 80, ¿no? Si contamos hasta ese momento, todas las ligas que ganó el Madrid fueron 23 ligas por 9 el Barça. En ese periodo, del finales de los 80, desde el 75, que se supone que se acabó el franquismo, hasta finales de los 80, el Madrid ganó 9 ligas y el Barça una con Plaza de presidente. Con lo cual, el dato real de ligas del Madrid con el franquismo fue de 23 ligas por 9 del Barça. A que ya no está tan empatado, A que ya no está tan empatado, en fin. Incluso Iturralde, al que ahora quieren blanquear, eso ya lo hablaremos en otro vídeo, porque si no este va a ser larguísimo. Incluso Iturralde dijo esta noche que el Barça había ganado más títulos que el Madrid. Y ni sumando, es verdad que ganó alguna Copa del Generalísimo más el Barça en aquella época, pero ni sumando esos títulos, ganó más. Es que ganó más el Madrid. Entre ligas y copas del Generalísimo ganó más el Madrid que el Barça. No sé qué títulos habrá sumado Iturralde. Igual ha sumado la Copa Cataluña o la Copa La Galleta de Cataluña. No lo sé. Pero bueno, es curioso cómo ahora se quiere blanquear a Iturralde desde los medios de comunicación de Madrid. Esto lo hablaremos en otro vídeo, ¿no? Bueno, continúa el vídeo este de Real Madrid Televisión, que todavía no se ha acabado. Dice: el Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo, sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. ¿Y qué quieres decir con esto? En el 39, el Real Madrid, claro que no era el equipo del régimen, ni siquiera todavía había empezado el régimen, estaba acabando la guerra civil. Iba a empezar a haber una dictadura en España, pero todavía no había ni empezado, se acababa de acabar la guerra. El Real Madrid no pintaba nada. Ni en España, ni en el régimen, ni en nada. Por supuesto, en el 39 no pintaba nada. No era nada, era un equipo de Madrid. Punto. Punto pelota. Por eso luego tarda 14 años, porque realmente, yo lo he explicado ya en algún vídeo, cuando el caudillo acoge al Madrid en su seno, ¿no? y lo explota a nivel europeo con las Copas de Europa, los botijos de aquella época y todo este rollo, y el robo de Di Stéfano, que luego hablaremos de él, pues es cuando ve que el fútbol es importante a nivel europeo, quiere abrirse de cara a Europa, ¿no? Que lo veían con malos ojos porque era un dictador, y ahí es donde empieza todos los éxitos del Real Madrid y todas las ayudas de la dictadura al Real Madrid. En el 39, por supuesto que no, si el caudillo no sabía ni que existía ese club. ¿Me explico? No sabía ni que existía. Y el Madrid, vuelvo a repetir, era el tercero en España, tras el Barça y el Athletic Club de Bilbao. A ver si diciéndolo varias veces a mucha gente se le queda, ¿no? Y acaba el vídeo con unas palabras de Santiago Bernabéu, el que fue presidente del Madrid y que es el que nombra al estadio, ¿no? Dice: cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Pues acaba de cagar en el padre de Laporta, ¿no? En fin, es curioso que esto lo diga Bernabéu, ¿no? Que fue cabo del franquismo, que, como dice el periodista y historiador Jordi Finestres en la revista Sapiens en el 2003, ¿no? Su faceta de jugador, entrenador y presidente de Real Madrid, verdadera alma mater de la entidad blanca, es de sobra conocida. Sin embargo, hay pasajes de su vida
que apenas se han divulgado, como su etapa militar en el ejército franquista durante la Guerra Civil, como cabo, rescatada en marzo de 2003 por este periodista, ¿no? Que dice, licenciado en Derecho a los 20 años, aprovechó su etapa militar para cultivar amistades influyentes. Fue funcionario del Ministerio de Hacienda al acabar la guerra, o sea, funcionario del Ministerio de Hacienda, y regresó a la directiva del Real Madrid, siendo nombrado presidente en septiembre de 1943. Bien visto por el nuevo régimen, y gracias a sus contactos impulsó, esto es un artículo de 20 minutos, imaginaros, impulsó con celeridad las gestiones en plena posguerra para la reconstrucción del nuevo Chamartín, inaugurado en diciembre de 1947. También fueron decisivas sus privilegiadas conexiones políticas para resolver a favor de los intereses del Real Madrid el caso Di Stéfano en 1953, ayudado por el Ministerio del Movimiento y por el que fuera su general Muñoz Grandes, entonces ministro del Ejército. Sin comentarios. Vamos ahora a un poco a rebatir todo lo que es este vídeo de Real Madrid Televisión con realmente lo que ocurría en aquella época. Y me voy a apoyar, fijaros, porque me lo ha puesto fácil el Marca, ya sabéis todos qué es el Marca. Ayer noche, a las 10 de la noche, publica un artículo sobre este tema de si realmente el Barcelona fue ayudado por el régimen, o el Madrid, o quién fue, ¿no? Y empieza, vamos a repasar todo lo que ha dicho Real Madrid Televisión para desmontar todas estas manipulaciones y tergiversaciones. Dice, el FC Barcelona anuló en 2019 las distinciones que en su día concedió el caudillo de España. El Barça no se apresuró a tomar esta medida porque realmente no estaban ni siquiera concedidas, ya que no estaban registradas, ¿no?, en las actas del FC Barcelona. O sea, para empezar, el Barça ni siquiera en aquella época lo registró porque, lógicamente, había sido obligado, ¿no?, a conceder esas distinciones, que luego lo reconoce, ¿no?, el propio Marca, ¿no? En 2003, al inicio del primer mandato de Joan Laporta, en el que comenzaron también como miembros de la Junta Sandro Rosell y Bartomeu, se intentó tramitar la retirada de las mencionadas medallas y honores, pero no se encontró constancia documental de las condecoraciones porque no se hicieron constar en las actas de la entidad. Tales medallas, sin embargo, no fueron sino jalones, dice el Marca, de una relación entre el FC Barcelona y el régimen dictatorial que, por extenderse a lo largo de 36 años, conoció de forma obligada muchos episodios de distinto signo. El Barcelona estuvo ciertamente bajo sospecha por su unificación catalanista, pero no es menos cierto que régimen y club tendieron puentes casi de forma obligada e inevitable. Acuerdos y contactos con los que cada uno persiguió sus intereses, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Claro, porque al final aquí lo que dice el Marca es que, lógicamente, era normal, mira, aquí lo dice claramente, ¿no? Acuerdos y contactos en los que cada uno persiguió sus intereses, pero que en efecto existieron y cumplieron también una norma de todas las dictaduras. Escuchar, una norma de todas las dictaduras y regímenes, que no se puede ser a la vez importante e influyente en ellos y a la vez férreamente opositor. La dictadura ya se encarga de que pases por el aro, a veces con palo y a veces con zanahoria, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso. Dice, luego pone una lista de varios hechos que ocurrieron en aquella época, como el 11-1 del Real Madrid al Barcelona, que ocurrió en Chamartín, el Bernabéu, en aquella época, ¿no? Que cuenta aquí, no voy a contar todo porque, lógicamente, sería muy farragoso, ¿no? Fue una vuelta, precisamente, de semifinales de la Copa del Generalísimo, ¿no? Como lo que pasó este año en la Copa del Rey, semifinales, pero en la Copa del Generalísimo en aquel entonces, en la que el Barça ganó 3-0 en las Corts, ¿no? En las Corts, que era el estadio que tenía antes el Barcelona, antes del Camp Nou, y en la vuelta en Madrid, pues hay una historia en la que, bueno, pues se silba constantemente con pito, se tiran piedras al jugador del Barça, se tiraban piedras, esto está, y lo reconoce aquí el Marca, se tiran piedras al portero culé, que no podía estar ni en la portería, por eso cayeron 11 goles, imaginaros, ¿no?, la película, ¿no? Y que, bueno, pues esto era como era el fútbol en aquella época. Dice, pero el meollo del caso, dice Marca, el meollo del caso está en la visita al vestuario azulgrana. Según testimonios culés, una autoridad político-policial habría entrado al mismo para intimidar a los jugadores y, según versiones, hasta habrían sido amenazados y con armas, ¿no? Cuando los jugadores se negaron a salir hasta que la policía les protegiera porque no podían jugar al fútbol. Los jugadores del Barça, ante la situación de la primera parte donde el Madrid mete 8 goles porque ni el portero se podía poner en la portería ni los jugadores podían jugar debido a que les tiraban piedras desde la grada, pues dijeron que no salían en la segunda parte si no les protegía la policía. Reciben amenazas y reciben incluso con armas,
y, bueno, ocurre lo que ocurre, ¿no? Y al final es el partido del 11-1, que todavía hay madridistas que están orgullosos y que presumen de ese resultado, ¿no? Imaginaros la película, ¿no? La crónica del partido fue hecha por Juan Antonio Samaranch, que todo el mundo en Barcelona y en las Olimpiadas lo conoce, ¿no? Dice, el Barcelona no existió porque ante aquel ambiente y un árbitro que quería evitarse complicaciones, era humanamente imposible jugar al fútbol. A Samaranch se le vetó en prensa durante 9 años tras ese artículo, ¿no? En cambio, a otros que había allí de aquella época, el Pedrerol de turno, que decían que las amenazas y que los pitos o la ecuación que no había tenido que ver, que el Barça no jugó bien, pues a esos, pues claro, lógicamente no se les vetó, ¿no? Pedrerol y Roncero de turnos, que también había en aquella época ya, fijaros tú qué curioso, ¿no? Luego habla del tema de Kubala, que lo voy a decir muy breve para que este vídeo no se extienda demasiado. Con Kubala ya hubo intentos de que no pudiera jugar en el Barça, porque lo fichó el Barça, pero como no tenía nacionalidad española y en aquella época no se podía jugar al fútbol sin ser español, el Barça tuvo que nacionalizarlo porque el Madrid había presionado al régimen para que no dejara entrar a ningún jugador en las fronteras que no fuera español. El Barça tuvo que nacionalizarlo para que jugara. ¿Qué pasó en el 53 con el caso de Di Stéfano? Que eso ya fue la gota que colmó el vaso, porque era como traer a Haaland y Mbappé ahora mismo, ¿no? En aquella época, Kubala y Di Stéfano era como Haaland, Mbappé o Messi, Cristiano hace una década, ¿no? Con lo cual, el Madrid ya ahí entra también en la baza. El Barça ficha a... No voy a contar toda la historia porque también da para un vídeo entero de media hora. Ficha, pero si queréis hago un vídeo algún día. El Barça ficha a Di Stéfano. De hecho, hay una foto entrenando con el Barça, vestido con la camiseta del Barça, de Di Stéfano con Kubala, muy famosa, la podéis encontrar en Google. Y el Madrid se mete por medio. Tenía como... bueno, había estas cosas como ahora con Neymar, ¿no? O con jugadores del Brasil, ¿no? Que tienen los derechos un club, otro club tiene otra parte, y bueno, pues el Barça fichó realmente con quien tenía más poder de Di Stéfano, pero el Madrid también fichó con otro club o algo así, que tenía también en cierta parte, ¿no? Al final lo que hace el gobierno franquista es una decisión salomónica de que cada uno juegue en un equipo, y hay directivos del Barça que dicen que no fue así, que se obligó al Barça a aceptar un pacto por el que recibiría unos cuantos millones de euros, pero que dejara a Di Stéfano jugar en el Madrid y algunos directivos de aquella época dicen que recibieron presiones y amenazas del gobierno franquista. Ahí queda eso, ¿no? Esto lo dice el Marca, no lo digo yo. En fin, bueno, fijaros que este tema al final, claro, lógicamente Di Stéfano acabó en el Madrid y ya sabéis la historia, ¿no? ¿Qué hubiera sido si Di Stéfano y Kubala hubieran jugado en el Barça, ¿no? Imaginaros la película, ¿no? Y de hecho, ya os lo digo, o sea, tan probada está el caso de que Di Stéfano fue robado por el Madrid al Barça, que hay imágenes de Di Stéfano jugando un partido amistoso con la camiseta del Barça, ¿no? Entrenando con el Barça, si no, no existirían esas imágenes, me explico. Vamos a hablar de las medallas de Franco al Barça, ¿no? Las medallas que se le dieron, ¿no? Vamos a ver. En estas medallas resulta que lo que dice el Marca es muy claro. Dice que Franco recibiera distinciones del Barcelona es comprensible porque en aquellos tiempos todas las entidades debían concedérselas, ya fuera legalmente o por obligación tácita. Nada más que hablar. Yo ya creo que aquí ya no hay nada más que hablar de ese tema porque no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente esto, bueno, pues esto explica mucho de lo que ocurrió en aquella época, pero yo creo que esto es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Bastante sencillo de entender, ¿no? Y que realmente salga la Real Madrid Televisión por boca de Florentino Pérez y por boca de Manu Carreño a contarnos una película, pero ¿qué se creen? ¿Que pueden engañar a la gente? Hombre, igual alguno quieren engañar, por eso hago yo estos vídeos, igual alguno pueden engañar porque no conoce la historia, porque no sabe lo que es una dictadura, porque no sabe lo que pasó en aquella época, y dice, fíjate, si el Barça le dio medallas, obligadas, claro, pero bueno, eso no lo decimos, claro, lógicamente porque no interesa, ¿no? Si el Barça ganó ligas también, cuentan en la película como les apetece para tergiversar y para manipular, que es lo que siempre han hecho históricamente toda la vida. En fin, nada más, yo vuelvo a repetir, yo creo que esto es todo, a ver si pasa todo esto ya, porque a mí todo esto me da mucho asco, sinceramente, tener que estar aquí ahora hablando de todas estas cosas, todo porque Laporta, bueno, pues ayer dijo verdades que duelen y verdades que molestan, porque ya estamos hartos, ¿no? De que se cargue contra el Barça. Aquí es muy divertido echar mierda contra el Barça, cargarse contra el Barça, pero cuando hablas del Madrid, todo el mundo se pone en armas, ¿no? Bueno, pues vuelvo a repetir, si no queréis que os echen mierda sobre vuestra historia, no echéis mierda vosotros a los demás, ¿no? Encima que la nuestra, pues bueno, pues tendréis sus cosas,
pero no está tan manchada como la del Madrid. Vuelvo a repetir, no está tan manchada como la del Madrid. Y insisto, aunque insisto, yo no voy a llamar a nadie ahora mismo franquista porque sea seguidor del Madrid, ni voy a llamar a nadie dictador porque sea seguidor del Madrid. Me explico, no tiene nada que ver eso, pero eso pasó y ya está, y no pasa nada. Y está ahí, y no me vengas ahora a contar una película o a querer cargarme a mí que yo era el equipo del régimen. ¿Pero qué me estás contando, por favor? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿pero esto alguien se lo puede creer? ¿Alguien en su sano juicio se puede creer semejante estupidez? Yo es que sinceramente me quedo alucinado, ya no de lo que puedan decir algunos periodistas, entre comillas, porque realmente televisión, llamarle esto periodismo es un insulto al periodismo, sino que haya gente que se lo pueda creer. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.